esta primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. En la parte de la presentación de la guía se encuentra señalado lo siguiente. El proceso que estamos viviendo, en el que hemos tenido que adaptarnos, mejor dicho, a nuevas condiciones del trabajo escolar, solo para cumplir con dos derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, como son el garantizarles el derecho a la educación y el preservar la salud y el bienestar integral de ellos mismos y de los maestros y de las maestras. ¿Y cómo ha sido todo esto? Pues a través del impulso de aprendizajes significativos a la distancia. Enmarcado dentro de la guía encontramos el propósito general de esta sesión, que es retomar y fortalecer el programa escolar de mejora continua, considerando, desde luego, las nuevas condiciones en que se brinde el servicio educativo, con un solo objetivo: que niñas, niños y adolescentes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores significativos, relevantes y duraderos. Como las anteriores, esta sesión ordinaria se realizará de manera virtual. Considerando lo anterior, es fundamental que todos los integrantes del colectivo revisen previamente este material. Este material en el que las actividades se encuentran organizadas en tres modalidades: individual, en equipo y en plenaria. En lo individual, cada docente deberá hacer un análisis y una reflexión sobre sus prácticas pedagógicas. En equipo, en videoconferencia, habrá de llevar a cabo un intercambio de experiencias sobre aspectos específicos de la práctica docente, para después, en plenaria, llegar a acuerdos, elaborar productos finales y organizar las actividades subsecuentes. Es importante que para organizar las sesiones a distancia tomemos en cuenta las reglas para el trabajo en línea. El desarrollo de la guía se llevará a cabo en tres apartados. El primero, cómo nos fue en el retorno a clases, en donde realizaremos un ejercicio de valoración sobre cómo hemos estado interviniendo a distancia en las primeras semanas del ciclo anterior para mantener ese contacto con nuestros alumnos. En el apartado número 2, habremos de revisar los recursos de Aprende en Casa 2, la información que tienen sobre los progresos de sus alumnos y sobre las estrategias para diseñar su planeación conforme a los aprendizajes que habremos de priorizar. En el tema 3 o apartado 3, habremos de retomar nuestro programa escolar de mejora continua para reordenar prioridades educativas a fin de realizar los ajustes necesarios a nuestro programa escolar. En el apartado 1, en esta presentación hemos seleccionado para cada apartado los propósitos, los materiales y los productos con el fin de no perder de vista
el contenido de cada uno de ellos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar? ¿Cuáles son los productos que habremos de elaborar? ¿Cuáles son los propósitos que habremos de cumplir en cada uno de nuestros apartados? Como en este caso, en el apartado 1, los propósitos. Analizar logros y áreas de oportunidad, identificar situación de aprendizaje, la situación de aprendizaje de los alumnos, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de rezago. ¿Qué materiales vamos a emplear en este primer apartado? Para ello habremos de obtener información de la situación de los alumnos y del colectivo docente, que se recabó en el diagnóstico o censo que se hizo en la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del tema 4. Y también habremos de emplear en cada uno de estos apartados, nuestra bitácora escolar. ¿Cuál va a ser el producto de este primer apartado? Una autovaloración de las formas de intervención docente. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Con el fin de identificar a los alumnos que se encuentran en situación de rezago. Para ello, en este apartado, los ejercicios de valoración que habremos de hacer se refieren a dos cuestiones. La primera, a la forma de intervención. Como docentes, ¿qué acciones hemos estado implementando o hemos estado realizando en lo que se refiere al aprovechamiento académico, a la práctica docente, a la formación docente, al avance de los planes y programas educativos, al desempeño de las autoridades? Cada uno de estos rubros tiene un número determinado de acciones que habremos de valorar de acuerdo a los 4 aspectos o considerandos que tenemos en la parte superior, como son acciones que no se han realizado, acciones que estamos realizando pero nos falta todavía porque no nos convencen, acciones que realizamos pero que todavía tenemos oportunidad de mejorar, y acciones que hemos logrado por completo. Y vuelvo a repetir, acciones que se refieren a los rubros que tenemos en la parte inferior de las formas de intervención. ¿Qué otro ejercicio de valoración habemos de realizar? El que se refiere a la situación de los alumnos, el que se refiere al aspecto académico, a las asignaturas, a cuáles son los resultados del diagnóstico que nuestros alumnos obtuvieron, para poder identificar quiénes de ellos requieren apoyo, quiénes de ellos están en una etapa de desarrollo y quiénes han logrado ese aprendizaje. Pero también habremos de valorar cuál es la situación de nuestros alumnos con respecto a las habilidades básicas, como son la lectura, la escritura, las habilidades lógico-matemáticas y la que tiene que ver con lo socioemocional y con la comunicación. Esas son las habilidades que habremos de estar valorando cuando llenemos cada uno de los formatos que habremos de elaborar de nuestros grupos, de nuestros alumnos, de nuestras escuelas. El apartado 2, como el anterior, para no perder detalle, también tiene por separado, nos permitimos hacerlo por separado, y tiene sus propósitos, sus materiales específicos para realizar las actividades que nos marque la guía con respecto a este apartado y cuál es el producto. Si observamos bien
la relación que hay entre el título de nuestro apartado y el producto que habremos de elaborar. Planifiquemos esbozo de planeación. Eso es lo que habremos de hacer como producto en este apartado, siempre que desarrollemos las actividades que nos señala o que nos sugiere la guía. Una de esas actividades que nos sugiere la guía es que leamos un texto que habla sobre planeación y evaluación, que se encuentra en la página 17, para contestar a las preguntas que se refieren precisamente a la planificación de actividades. ¿Cómo son? ¿Qué elementos consideramos en la planeación? En el trabajo de instancia, ¿cómo evaluamos? ¿Qué elementos tomamos en cuenta para esa evaluación? ¿De qué manera recuperamos o incorporamos información que obtenemos de la evaluación? ¿Qué fortalezas detectamos en la planeación que realizamos para darles continuidad, o qué ajustes tenemos que realizar para hacerlas más efectivas? Y bueno, aquí encuentran algunas respuestas que les pudieran en algún momento ser de utilidad. Del mismo apartado, otra actividad nos pide que exploremos los recursos de Aprende en Casa 2. Aprende en Casa 2, que se refiere a los programas de televisión que se transmiten en los canales que por ahí ya hemos alguna vez visto, y se refiere precisamente a que veamos esos recursos y hagamos un pequeño análisis sobre el contenido de cada uno de ellos. Después de haber explorado los recursos de Aprende en Casa, contestar algunas preguntas como son: ¿qué información nos ofrece? ¿Para qué nos sirve la información que nos ofrece con respecto a los aprendizajes esperados? ¿Qué información nos aporta un apartado ahí en la ficha que se llama énfasis? ¿Qué información nos da? Eso es lo que en esta actividad habremos de realizar. Y también dentro de este mismo apartado, planifiquemos las actividades para el aprendizaje de nuestros alumnos. Navegando por la internet, nos pide que descarguemos una ficha de una clase y que se haga una exploración de esa ficha para determinar qué apartados integran la ficha, qué información nos ofrece, qué actividades que sugiere o que establece esa ficha favorecen el logro de los aprendizajes esperados, de qué forma podríamos complementar nosotros esas actividades, cómo las organizaríamos, qué haríamos antes o después de la actividad de acuerdo al apartado que estemos analizando, que estemos queriendo modificar. De qué manera la ficha puede ayudar a los alumnos y a las familias. ¿Qué apoyos específicos contemplaríamos para el alumnado que se encuentra en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados? Y también de qué forma podríamos o podemos cerciorarnos de que las alumnas y los alumnos alcancen los aprendizajes esperados. ¿Cómo podríamos hacer para darnos cuenta que realmente nuestras alumnas y nuestros alumnos están alcanzando esos aprendizajes? Como la anterior, algunas respuestas que podrían orientarles. El tercer y último apartado se refiere al programa escolar de mejora continua. Nos menciona que tenemos que dar una lectura a la infografía que se refiere precisamente a las orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua, darle una lectura al cuadernillo,
de las orientaciones para poder hacer un análisis un poquito más puntual sobre nuestro programa escolar que elaboramos en el ciclo anterior. Se menciona también que posiblemente el tiempo no sea suficiente para hacer ese análisis o para hacer esa reflexión y para hacer las modificaciones que creamos son pertinentes, pero se pueden seguir haciendo de una manera posterior o en un momento posterior. Bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes donde podemos observar la infografía que nos señala los pasos primordiales para poder elaborar o adecuar o modificar nuestro plan de escolar de mejora continua. Y este es un pequeño ejemplo de una parte del programa escolar de mejora continua que en la descripción del video les aparecerá el link por si necesitan o lo quieren descargar. ¿Qué nos decía? Que leamos nuestro programa escolar de mejora continua y que nos centremos en los objetivos, que son los que están enmarcados ahí en color rojo. ¿Para qué centrarnos en esos objetivos? Para saber qué tan prioritarios son esos objetivos, para saber si realmente los debemos atender, para saber qué es necesario adecuar o incorporar de metas y acciones con respecto a esos objetivos. Y también para darnos cuenta en cuáles se ha logrado un avance, quizás no el deseado, pero se ha logrado un avance, pues ahí podemos adecuar o incorporar algunas otras acciones para alcanzar el avance deseado. Y bien, así es como llegamos al final de esta presentación en la que hacemos un análisis de las actividades que hay que realizar